Señores, decíamos al principio que entendemos que los organismos no están asumiendo su verdadero rol y que los gobiernos no le están otorgando el rol que tienen que llevar los departamentos. En el caso de la Junta dijimos que no está consultando a quien tienen que consultar. Del CODIA no está consultando a quien tienen que consultar. Los médicos no están consultando a quien tienen que consultar. Pero hay un tema que realmente yo no lo veo ni en la prensa. Solo veo cuando la gente llama a los medios y dice, mire, no me está llegando el agua, que es el tema del agua. Se dice que será el motivo de la próxima guerra mundial, el problema del agua. Y aquí en República Dominicana se han hecho algunos intentos de hacer una mesa del agua en el que esté el INDRI, la CAS, todas esas Cora, Moca, Cora, Puelata, Cora Chica, etcétera, y los acueductos y NAPA también, pero dirigido, presidido por el INDRI. Nosotros tenemos el placer de contar con la presencia del actual director ejecutivo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Olmedo Cava Romano. Tradicionalmente teníamos un grupo de ingenieros sanitarios que se hicieron famosos porque se produjeron a raíz de un gran maestro que lo produjo a todos. Todavía tenemos a Julio Suero y a ese grupo, pero se piensa en el agua del acueducto y no se está pensando en el agua en todas sus ramas. Ingeniero, gracias por estar aquí y vamos a ver, primero, para que un público que nos vea una hora que quizás no es la ideal, en que estén tranquilos, ¿qué es el INDRI, Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos? ¿Es una institución con funciones específicas o es la que supuestamente deben atender todo lo relativo al agua? Buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Un honor para mí estar aquí en este programa. Bueno, Julito, mira, realmente el INDRI es una institución creada en el año 1965. O sea, ya realmente, incluso ahora en septiembre vamos a cumplir 56 años de fundado. El INDRI es realmente, por ley, la institución rectora de todas las aguas superficiales del país. Claro está, en ese papel tiene que jugar un equilibrio con otras instituciones, por ejemplo, como el INAPA, porque el INAPA es la que está encargada de llevar el agua a cada hogar dominicano. En INAPA, en sentido general, en principio. Luego está ya el caso específico de Santo Domingo, el Gran Santo Domingo, que corresponde a la CAS. Luego está Corazán en Santiago y la Cora, tal y como usted se refirió. Entonces, realmente el INDRI es la institución que maneja los estudios de todas las cuencas hidrográficas del país, pero el INDRI es la institución encargada de suministrar el riego, o sea, el agua para reguío, para irrigación, de aproximadamente 6 millones de tareas de producción agrícola del país. O sea, el INDRI que maneja la parte operativa de los canales. La función principal es los canales de riego. Los canales de riego, el manejo de la presa, que en el caso de la presa de uso múltiple, por ejemplo, como la presa de Valdesia, nos lo hacemos en coordinado con EGI, porque EGI produce energía en caso de complejo Higüey Aguacate. Bien, ingeniero, así como se está tratando de reducir el tamaño del Estado, o por lo menos la función, no he oído, así como hay un Ministerio de Energía y Minas, ¿por qué no hay un Ministerio del Agua dirigido por el INDRI y que todos los otros sean direcciones generales? Sí. Porque así usted no va a tener el problema de que te digan que tienen en común a la corporación. No, las presas son del INDRI. Ustedes le venden a la corporación su energía. Es decir, no se puede simplificar eso. Precisamente usted hizo una introducción muy importante con respecto a la mesa del agua. Fruto de esa experiencia del presidente
y realmente los reclamos y la experiencia del proceso de campaña de muchos años, el presidente de la República decidió y asumió de que llegó al gobierno crear lo que es el Gabinete del Agua, que es parecido a una mesa del agua. Entonces, en el Gabinete del Agua que él preside y que hay un director ejecutivo, un equipo en esa parte, esa institución está funcionando en combinación con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, como debe ser. Entonces, ese Ministerio del Agua actualmente está planificando y haciendo estudios de las diferentes necesidades del país en todos los ámbitos, ya en el agua potable, agua para riego, incluso agua para el sector industrial que requiere de grandes cantidades. Entonces, en ese Gabinete del Agua, tal y como usted manifestó, están todas las instituciones ligadas al sector. Ahí está INAPA, está la CAS, está Corazán, está EGI, participa Medio Ambiente y, como es lógico, está el INDRI, el Ministerio de Economía y Planificación y otras instituciones también que le dan soporte en cuanto a informaciones y a estudios específicos. Ese Gabinete del Agua, de los análisis, de ahí salió una propuesta que el presidente hizo hace aproximadamente mes y medio en el Palacio Nacional, en un gran acto, donde se planteó un compromiso de un pacto por el agua. Igual que se han hecho otros pactos de educación, de energía. El presidente planteó en ese diálogo un planteamiento para definir con la fuerza política del país y los sectores vivos, ¿verdad?, de la nación, el sector económico y demás. En las 12 reformas que planteó el presidente ahora en su alocución está el pacto por el agua. Y es uno de los puntos a discutir con esa misma inquietud que usted manifestó, exactamente con esa inquietud. Bien, ingeniero, un amigo mío de muchos años, que yo tuve el privilegio y tengo el privilegio de ser su amigo, me enseñó algo que cuando él me lo contó yo como que no lo asimilé mucho, y se trata de que él fue un contratista de obras públicas en los años 50, es decir, cuando Trujillo a finales. Y esa persona nos contaba que el principal elemento de aporte para un estudio de una vía eran los lugareños. ¿Cómo los lugareños? Es Guaró Aliranzo. Guaró me decía, es que cuando nos ordenaban un estudio previo a una vía, los principales que aportaban información eran los lugareños. Digo, ¿cómo así? Dice, si tú vas a hacer una carretera, el de ahí te dice por dónde sube el río y por dónde ellos se manejan. Es el primer, históricamente, aquella famosa novela del Padre Las Casas, es decir, la isla de los 1000 ríos, tiene el INDRI la historia, el desenvolvimiento de las aguas en esta isla, en lo que fue y en lo que es hoy día. El INDRI realmente recoge la memoria realmente de las cuencas del país, tiene esos estudios allá. Como es lógico, esos estudios hay que irlos actualizando. Precisamente nosotros tenemos un acuerdo con la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo, que nos está financiando con un financiamiento no reembolsable lo que son la actualización de los recursos hídricos del país y de la cuenca. Entonces ahí se está manejando para nosotros darle un diagnóstico actualizado al país y de ahí van a salir resultados fundamentales. Ingeniero Cava, la pregunta viene porque a veces usted ahora ve con el cambio climático, ve que viene un aguacero y aparece un río nuevo. No es nuevo, ese río, ese cauce estaba ahí y las aguas la llenaron. Y hay muchos que son así. Pero el gran temor en la construcción de presas es realmente, hay temor en el INDRI de que se ordene una presa de esas que están en proyecto. Porque Madrigal vuelve a sonar, la presa tal, de que en un momento dado la inversión no valga la pena porque el agua no es suficiente. No, es que eso realmente no puede pasar en los actuales momentos. No debe pasar. No debe pasar porque precisamente en ese, y vuelvo a hacer referencia, en ese planteamiento de pacto por el agua, hay dos componentes fundamentales. La parte normativa,
que tiene que ver precisamente con la ley de agua, que tiene tanto tiempo en el Congreso Nacional, y también la ley de agua potable y saneamiento, que es otra ley que también hay que definir y aprobar prontamente en el Congreso. En esa propuesta están esas dos leyes fundamentales que usted ha hecho referencia y todo el país, de que ya debe ser aprobada, y ahí se va a definir el rol del INDRI, precisamente lo que usted planteó. Se va a definir, incluso algunos plantean hasta crear que el INDRI se convierta en un ministerio. Eso está en discusión, pero se va a definir en los próximos meses en ese tema. Todo eso es para nosotros hablar de presa, pero algo quería que el televidente entienda de dónde viene el agua. Realmente nosotros tenemos una gran cordillera, que es la cordillera central. Se llama a veces la madre de las aguas. Y en un trecho relativamente corto nacen los 4 grandes ríos del país. Los 2 yaques, el Yuna y el Nizao. Esos 4 ríos, los 2 yaques nacen en el mismo lugar, más o menos, el nacimiento, y se van las afluentes sumando por cada vertiente, una hacia el Cibao y otra hacia el sur. Y es el yaque del sur. Y el Nizao y el Yuna hacen lo mismo. Uno va al valle del Cibao y el otro va al Nizao. La pregunta es la siguiente: ¿todas las presas están directa o indirectamente sobre aguas de esos 4 ríos? Claro, y así debe ¿Todas? ser. Claro. Bueno, no todas, pero hay otros ríos, por ejemplo. Las pequeñas. Sí, por ejemplo, nosotros tenemos, por ejemplo, la presa la presa de Rincón, que está, la presa de Rincón, que está ahí en Monseñor Noel, limítrofe, dividiendo con La Vega. Se alimenta precisamente del Yuna, pero también está ahí el río de Jima. O sea, pero las presas están ligadas a las grandes cuencas, como a esas cuencas y a los ríos. Por ejemplo, está el caso Nizao, como usted lo dijo, está el complejo Nizao, Higüey, Aguacate, Valdesia, La Varía. Higüey, Aguacate, Sí, claro. Valdesia, Contraembante de Valdesia y los canales de riego, todo eso es de ustedes, ¿verdad? Todo eso está manejado con nosotros, pero como es Esa es la cuenca más importante que hay bueno, aquí. ese es fundamental. La inversión más grande está sobre el Nizao, ahí ¿verdad? es que la cuenca de Nizao. Precisamente, yo estuve ahora con la última tormenta, y las últimas tormentas han afectado a Rancho Arriba, un municipio de Ocoa. Y es tan así, y su palabra muy sabia, con respecto a lo que es el litoral, ¿verdad?, de hidrográfico de los ríos con el tiempo. Se han presentado una serie de inundaciones, situaciones muy difíciles en Rancho Arriba. Y yo me encontraba y que la gente decía, pero oye, aquí se está inundando zonas que realmente la gente no lo entiende. No sabe. Pero usted, y cuando buscamos litoral, era una zona que se sembraba arroz anteriormente. Se sembraba arroz. ¿Y usted sabe lo que tenemos ahí? Tenemos, lo que hay ahí son miles de metros cuadrados de invernadero que realmente fue en Rancho Arriba, y en esa zona. Y la pregunta viene porque todo el mundo habla de Monte Grande. Monte Grande es yaque del sur y resuelve toda una zona. Primero, ¿el contrato original con Andrade está vigente o se cambió? El contrato está vigente, un contrato del 2009, y que nosotros, el gobierno actual, al llegar, ¿verdad?, en agosto del año pasado, después de hacer las consultas y demás, el presidente y el gobierno central dio las instrucciones de que realmente la obra hay que continuarla. La obra nosotros la encontramos en alrededor de un 48, un 47% sentido general, porque es un proyecto muy complejo. Tiene varias fases. Está la fase 1, que es la rehabilitación de Sabana Yegua, esa parte se terminó. Y luego ¿Cómo Sabana Yegua? Sí, porque
en Monte Grande. No, en el contrato. Ah. Es que son fases de parte del contrato. Por eso que realmente es un poco complejo. Pero ustedes no están en un espíritu de revisión de contrato, ¿verdad? Bueno, nosotros no estamos en revisión de contrato, pero sí en todos los procedimientos. Pero eso no va para la Procuraduría, ¿verdad? Bueno, es que eso ya no depende. No hay que ver si lo que vamos a buscar agua o a meter preso. No, porque eso ya no depende de nosotros. Las instrucciones que hago a partir de nosotros llegar al gobierno es determinar la presa. Y el presidente le ha dado todo Y el ese apoyo. 50% que le falta, ¿qué tiempo usted estima? Bueno, nosotros, en un acuerdo que se hizo con el consorcio constructor, ellos se comprometieron a entregarlo el próximo año. Ok, vamos a ser concretos. Esa presa, ¿de dónde, de qué río, sobre qué río está ser presado? Yaque del Sur. Ese Yaque del Sur, después de la represa, ¿qué irriga o qué va a irrigar? Bueno, después de la presa está todo el valle de Barahona y está Bauruco, toda esa zona altamente productiva. Esas dos provincias. Esas dos provincias también se va a beneficiar la provincia de Independencia en la parte de Esto va a las cuatro, Barahona, Bauruco, Independencia y Duvergé. Todas las provincias todas esas provincias se van a beneficiar. Incluso Pedernales no llega, ¿verdad? Pedernales no llega, pero también se beneficia indirectamente del proyecto. Para Pedernales nosotros estamos trabajando en los estudios de una presa en la toma de Nizaíto. ¿Qué es Nizaíto? Que todo el mundo piensa en Nizao y eso no tiene nada que ver con Nizao. Nizaíto es un canal que realmente... ¿Es un canal o una presa? No, un canal. ¿Que nace dónde? Nace precisamente, nace en Paraíso, en la montaña de Paraíso de Barahona. ¿Qué río canaliza? Bueno, ahí está el río Nizaíto y hay otros afluentes. Pero eso nace en Bauruco y eso sale en esa cordillera. En la cordillera de Neiva y de Bauruco. Neiva, esa zona sale de ahí. Y es importante ese canal. Claro, ese canal lo construyó Balaguer, muy importante, y también el gobierno del presidente Mejía se le hizo una intervención. Es un canal fundamental, tiene alrededor y riega Enriquillo. Claro, le da Enriquillo, Oviedo. Por eso se ha revolucionado esa parte y hace falta agua. Esa zona del valle, por ejemplo, de la zona de Oviedo, que realmente el canal fue para frutos menores y ahora los productores han incorporado producción de plátano y bananos y demás. ¿Qué es Junta de Regantes? De Regantes. La Junta de Regantes es una institución que tiene que ver con los usuarios del agua. Por ejemplo, vamos a hablar del canal, por ejemplo, de Asua, el Isura. El Isura tiene, como le llaman, varios laterales, canales secundarios. Cada canal secundario... ¿Y de qué canal es Isura? ¿De qué río? Precisamente sale también del Yaque del Yaque. Del Yaque. Antes de meterse para Barahona. Antes de entrar a la presa ya. Va a quedar en el medio la toma de la presa Banayegua y la presa de Monte Grande. Entonces, el Yaque, por ejemplo, en ese caso de Isura, hay varias juntas regantes. Entonces, hay un acuerdo ya, incluso por ley, hay una ley que maneja la junta de regantes, donde ellos se comprometen con los canales secundarios y terciarios a darle su manejo, a manejar el agua de una manera efectiva, porque había mucho conflicto antes a nivel, el INDRI le hacía difícil controlar miles de compuertas en cada canal, cientos de compuertas. Entonces, ¿quiénes son los más llamados realmente a darle eficiencia al uso del agua? Los usuarios, precisamente. Entonces se hizo un acuerdo que fue apoyado por organismos internacionales. ¿Cómo se sostiene esa organización económicamente? No, aquí tenemos... Ellos pagan, Nosotros sí, hay una directiva nacional, un consejo de junta de regantes, pero déjeme decirle, la junta de regantes agrupan más de 90,000 usuarios. O sea, más de 90,000 productores, que son realmente los que le dan el uso al agua en cada una de las parcelas, ¿verdad? Pequeña, mediana y grande parcelas. Tenemos juntas regantes poderosas a nivel económico, por ejemplo, la que existe en Valverde Mao, por ejemplo, los productores de banano. Ellos tienen una junta regante y tienen una cuota mínima para asuntos de manejo, limpieza de esos canales y darle mantenimiento. Carlos tiene cosas. Yo tengo dos preguntas más. Claro que sí. Una, usted sabe que yo conozco desde mi infancia la regola, es decir, un pequeño canalito que se hace
Antes se hacía a mano, después se hacía con cosas, pero no se empotraba en concreto. Y después vienen los grandes canales que son famosos aquí. La pregunta es la siguiente: el mantenimiento de eso es costoso, el mantener limpio las dos cosas. Muy costoso, muy costoso. Entonces lo hacemos combinado. Los principales canales lo ejecuta el INDRI, lo mantiene, mantenimiento, responsabilidad. ¿Y los pequeños? Lo hacen la Junta de Regatas. Ellos mismos. Ellos mismos, pero siempre lo hacemos combinado. En el caso de la gestión nuestra, y eso nosotros está en hemos el trabajado presupuesto. combinado. Eso está en el presupuesto. Tiene un presupuesto. Está en el presupuesto del INDRI. La otra pregunta es: ¿cuántas presas, además de esa, usted recomienda que, aunque no sea en la gestión suya o del gobierno actual, el país debe de construir? En la propuesta del gabinete del agua, que el presidente decide, y se hizo un planteamiento bien específico sobre esa parte. Por ejemplo, se proponen obras. Usted me dice que ustedes tenían un programa de gobierno para eso. ¿Existía? Claro, el PRM y nuestro candidato presidencial en ese entonces, el presidente Luis Abinader, eso se discutió en un gabinete de campaña, o sea, claro que sí. Y esas propuestas son las que hemos llevado a ese gabinete del agua. Ahí, doctor, ahí se plantea la construcción de la presa de Alto Yuna, en Monseñor Noel. Se plantea la presa de Pinalito es una presa. ¿Perdón? Pinalito. Es una presa pero de generación eléctrica. No irriga nada. Sí, esa presa ya hay presas específicamente que son para energía. Para energía eléctrica, que esa presa la ha construido últimamente. Y hay presas de irrigación que no tienen energía. Hay presas de irrigación, claro que sí, claro. Tenemos presas solamente de irrigación, la tenemos. Claro. Pero la mayoría se está haciendo combinación para aprovechar el recurso agua en la generación. Bien. Precisamente. Uno, después del paso de unos fenómenos naturales, uno ve que en algunos lugares, usted hablábamos al principio de las inundaciones urbanas en algunos sitios donde inclusive nunca se habían registrado. Eso se puede producir, ese descontrol que causa daños en poblaciones, se podría deber a falta de algunas infraestructuras que están pendientes o de construcción o de reparación por parte del INDRI. Mira, hay una combinación de todo, porque realmente depende del carácter del fenómeno y de la pluviometría que se presente en ese momento. Por ejemplo, la última tormenta, la penúltima, Fred, por ejemplo, esa afectó mucho a Asua, pero realmente ahí fue que se concentró, en la cuenca baja del valle de Asua. Ahí fue que se presentó la mayor pluviometría. Y Asua tiene un sistema de drenaje, incluso si precisamente no hubo dificultades mayores, porque ya nosotros habíamos prevenido un mantenimiento de todo el sistema de drenaje y de los canales. Y cuando vienen esos fenómenos, entonces se crea un sistema operativo donde se cierran todas las compuertas, salidas de agua, y los canales se convierten prácticamente en drenes, o sea, sirven para que el agua pueda drenar. Pero hay lugares, hay zonas que realmente requiere. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de la zona del Bajo Yuna, muy famosa. La zona del Bajo Yuna, ahí se construyó, por ejemplo, el proyecto Aglipo 1, Aglipo 2, muy importante, incluso con la cooperación, el apoyo del gobierno de Japón. Y ahora se requiere la construcción de Aglipo 3. Aglipo 3 vendría a resolver parte de las inundaciones que se presentan en el Bajo Yuna. Ustedes tienen problemas con esos cultivos que usan mucha agua, como que hay mucho desperdicio, ¿verdad? Esa es una parte que también se está tomando en cuenta. Trabajando. Que se está trabajando. Por ejemplo, nosotros inauguramos, doctor Carlos, nosotros inauguramos hace aproximadamente un mes, el presidente inauguró en Asua un proyecto que le llaman Asua 2 Pueblo Viejo, que es un proyecto de la construcción de múltiples lagunas conectadas al canal principal, de manera que sirva para almacenar agua en la noche y luego utilizarla en el día. Porque hay un problema, doctor, en cuanto a la cultura de irrigación, donde se hace difícil a veces controlar. Sí, porque abren las compuertas y si no va un operario y cierra, eso amanece
el agua circulando, desperdicia. ¿verdad? Y se desperdicia y estamos en tiempo que realmente el agua hay que optimizarla. Y usted tiene muchos recursos humanos en ese trabajo. Claro, tenemos equipo. De control de el esa- INDRI de esa- tiene de esa equipo, compuerta. tiene presencia a nivel nacional. Porque es que se doctor. desperdicia. Esas inundaciones de arroz, como que Claro. no tienen sentido. Pero se ha hecho un Pero en programa. Bajo Yuna hay suficiente agua, ¿verdad? Bajo Yuna tenemos suficiente agua. El problema es eso, mejor. Y Sura también es suficiente agua. Y Sura tiene agua suficiente. Por ejemplo, el Valle de Asua. Doctor, hay que ir a ver lo de Asua. Es una Bajo producción Yaque, increíble. ¿qué ustedes tienen En el Bajo Yaque ahí tenemos algunas dificultades porque el Bajo Yaque se alimenta de la presa de Tavera. Y entonces, recuerde que Tavera también le da agua potable a Santiago. Y le da agua potable también aparte de la provincia de Payá. Es una combinación de uso, ¿verdad? Y una que de se recursos menciona agua. muy poco, que es la que inundó la Mesopotamia en Santiago. ¿Cómo se llama esa presa? Sabaneta. Sabanita. ¿Qué control tienen ustedes? Bueno, ahí? Sabaneta tiene la dificultad que es de vertido libre. ¿Qué es eso? Bueno, que realmente no tiene operación. No hay control. No hay control, por ejemplo, como Valdesa. Que Pero es Valdesa nosotros energética cerramos, también, ¿eh? Tiene energía también. Y el agua potable de San Juan es de ahí que sale, doctor. O sea, son presas que valen, como se dice, oro. Son presas fundamentales para A para el propósito de desarrollo. oro, ¿ustedes tienen control de las presas de cola de las mineras? Nosotros tenemos una supervisión permanente, principalmente la Barrigor. Hace como 3 semanas tuvimos una visita de supervisión. Y ellos en el atienden caso sus nuestro. recomendaciones. Ellos la atienden perfectamente. Incluso ahí está la presa de Yagal, nosotros fuimos, la inspeccionamos y toda esa parte nosotros le damos seguimiento. Yo y como también la remediación, la presa que existe. De Como remediación. lego, yo tengo una preocupación. Sí. O auméntemela o quítemela. Sí. Yo siempre estoy preocupado por el sedimento de nuestras presas. Bueno. Yo siempre pienso como que un día las presas se van a llenar de arena y de lodo y de cosas en el fondo y que no hay recursos para uno dragar todo eso. ¿Existe el dragado de Claro, presas? existe el grado de presa, pero eso es un proceso muy complejo y también muy costoso. Y por eso es que en el programa actual de gobierno se ha hecho tanto hincapié en el manejo de la cuenca. Por eso el presidente hizo realmente una decisión. Por ejemplo, el manejo de la cuenca en el gobierno pasado era por una comisión militar y eso pasó de nuevo al Ministerio de Medio Ambiente y se está manejando con las instituciones ligadas al sector. Y hay un plan para eso y Orlando ha hecho ya incluso un manejo, ha presentado un manejo el Ministerio de Medio Ambiente sobre las principales cuencas del país y se han aportado recursos y se está trabajando en ese sentido para evitar esa sedimentación. Y esas grandes presas en los grandes continentes, el río Nilo, presa de Asuán, las presas de Estados Unidos que tienen el Mississippi, todos esos controles, ellos no filtran esos sedimentos antes de caer en el fondo de esa... Hay manera de crear unos diques de contención para evitar... Porque esas son presas milenarias que tienen cientos de años. Hay obras que se hacen para realmente quitar o sea, reducir al mínimo los efectos de sedimentación. ¿Y los sedimentos cuál es la presa que más le preocupa a usted? Mira, definitivamente la presa más preocupante es la de Valdesia. ¿La de Valdesia? La de ¿Tiene Valdesia. muchos sedimentos? Imagínense, don Julio, tiene sedimento de cuando David ¿Qué es un contraembalse? Contraembalse es parte del sistema Pero es una segunda presa. Es una segunda presa y a veces también puede ser después de la presa. Por ejemplo, el contraembalse Las Varías, pero normalmente es después de la presa que se... Aguacate es un contraembalse. No. Aguacate es una presa, Higüey y Aguacate es un complejo principalmente Son dos presas. que están antes Antes de Valdesia. de Valdesia Okay. y son una combinación para generación eléctrica. Y déjeme decirle algo, esas presas han servido para realmente controlar lo que son la sedimentación de la presa de Valdesia. ¿Y cuánto cuesta, por ejemplo, ahora mismo? Porque usted tiene que tener ese presupuesto. Dragar Valdesia. No, se está trabajando en eso, hay varias propuestas.
Pero, doctor, nosotros, hay un equipo técnico del INDRI, de GI, del Gabinete del Agua. Mire, el presidente le ha dado un seguimiento. ¿Puede tener un 10 o decirlo. un 15% de sedimento? No, tiene más, Valdés. Algunos dicen que tiene un 30%. Se han hecho estudios. Nosotros tenemos el INDRI con EGI, con la CAS, porque la CAS, recuérdense que el 35 y 40% del agua potable de la capital viene de Valdesia. 6 metros cúbicos viene diario. ¿Qué uso se le da a ese sedimento, ingeniero? ¿Qué uso se le puede dar? Eso es parte, ¿Eso es un abono, eso o es no? parte del estudio. Se podría usar para una parte para abono. Hay componentes, por ejemplo, de agregados y arena que se pueden usar para la industria de la construcción. Pero estamos hablando de grandes volúmenes. Y eso hay que hacerlo porque no solamente sacar los sedimentos, es el manejo que se le va a dar, dónde va a estar la disposición final de esos sedimentos. Es un tema que la verdad es que los gobiernos anteriores le han dado de lado, doctor y Carlos, le han dado de lado, y amigos televidentes, y el presidente le ha dado un seguimiento constante en esa parte, tratando de buscar una alternativa, y vamos a salir con una propuesta prontamente para solucionar ese problema. Y hay mucha ayuda internacional en las aguas. Bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, nosotros ahora mismo tenemos un proyecto, el BID ha estado aportando, por ejemplo, el BID está aportando ahora con un financiamiento no reembolsable para el estudio de la cuenca del Yuna. Y sobre ese estudio, entonces se va a salir ya con una propuesta de construcción de obras de infraestructura. Después que, para evitar lo que usted estuvo planteando, doctor, de que las inversiones ahora no se pueden hacer si no se tienen todos los criterios técnicos y los análisis para que realmente sea la obra ideal, la obra Cuando factible. nosotros comenzamos a trabajar hace 36 años, quien dirigía las aguas o la construcción de presa de Balaguer era el ingeniero Farías. Y él nos Farías, muy buen decía técnico. que Muy bueno. ustedes en el INDRI tienen un problema, y es que es la única obra pública que no se ve, porque lo otro usted ve autopistas, ve así puentes, es. pero el agua usted Bueno, no se ve la inversión, por eso es que lo tenemos un borrador precisamente, tenemos un borrador con el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Turismo para crear una zona de rehabilitación y de recreación y que sirva de turismo interno, ¿verdad? Como la de Cotuí. Exacto, que pudieran la familia, para que la familia dominicana y todos los visitantes puedan disfrutar y que sean amigables. Hay un criterio diferente en eso, doctor, ya de las obras hidráulicas tienen que ser amigables y hay que socializarla con el pueblo, con la sociedad, con la fuerza viva, porque realmente deben ser, y como es lógico, los mejores defensores, los verdaderos defensores de las obras hidráulicas deben ser precisamente los que están alrededor de... Tanto es así que nosotros le proponemos al ingeniero Olmedo Cava que utilice la revista, y no es una propuesta de publicidad, sino que por la importancia del agua le proponemos. Fíjese que en las presentaciones espectaculares del gobierno, el INDRI no está ahí, ¿verdad? ¿O usted hizo su show? Nosotros hicimos nuestra rendición de cuentas. Director, no se ve el agua, está debajo Mire, vamos a darle las gracias y le reiteramos. El agua, adelante. Sí, el aporte del INDRI está precisamente en la producción que tenemos en el país. Una producción récord, una producción de arroz, ahora mismo de plátano, de banano, una producción récord en tomate. Usted tiene amigos productores del sector de los tomateros, puede preguntar a los productores de tomate de Asua, de la línea noroeste. Realmente, usted en este año no ha visto ninguna queja de ningún sector realmente en la zona productiva por falta de agua. Decían que entonces ahí está el aporte del INDRI. Yo creo que el ministro de Agricultura más eficiente es el agua. Así que mismo, usted es un coministro de Agricultura. Bueno, nosotros, y ahí debemos destacar realmente la integración del gabinete. También existe un gabinete agropecuario Además que del preside el presidente y también dirigido por el ministerio. Entonces usted tiene uno del agua, uno agropecuario y uno eléctrico. Y uno de la construcción. ¿Y uno? De la construcción. Para los agregados. Bueno, y para la construcción, no para las obras, donde está obra pública, el Ministerio de la Vivienda y demás. Bien. Y también el Ministerio de Salud.
O sea, el presidente está dando seguimiento a cada uno de los sectores fundamentales. Venga de la economía cada dominicana. rato para desarrollar cada No, uno no, tenemos de que venir. Además, ustedes tienen Gracias. conocimiento de causa. Gracias. No, es edad que tenemos. Claro. Edad. Gracias, ingeniero Armado. Muy bien.